Elías, un profeta envuelto en misterio. Elías el Tisbita, un nombre que resuena en los anales de la historia bíblica, rodeado de un aura de misterio y poder. Su figura ha inspirado a generaciones, y su legado sigue siendo objeto de estudio y admiración. Su misma aparición es enigmática, surgiendo de las remotas tierras de Galaad, al este del río Jordán, un lugar tan inhóspito como fascinante, que parece haber moldeado su carácter indomable. No conocemos a sus padres, su linaje ni su vida antes de irrumpir en la escena pública. Su pasado es un enigma, un misterio que añade a su mística. Es como si la propia tierra lo hubiera engendrado. Un hombre elegido por Dios para una misión crucial. Un hombre cuya vida y acciones serían determinantes para el destino de su pueblo. Elías surge en un momento de profunda crisis espiritual para Israel. Un tiempo en el que la fe del pueblo estaba siendo severamente probada. El reino, dividido tras la muerte de Salomón, se encuentra en una espiral descendente hacia la idolatría y la decadencia moral. La unidad y la fe que una vez definieron a Israel estaban en peligro. El culto a Baal, dios cananeo de la fertilidad, se ha extendido como una plaga, impulsado por la reina Jezabel y su esposo, el rey Acab. Su influencia era tan poderosa que parecía imparable. El pueblo de Israel, seducido por el atractivo de lo pagano, ha dado la espalda al Dios verdadero. La seducción de los ídolos y las falsas promesas de Baal habían nublado su juicio y su fe. Nos encontramos en el siglo IX a.C., una época turbulenta para el reino del norte de Israel. Este periodo está marcado por conflictos internos y externos, y una lucha constante por mantener la identidad y la fe del pueblo. Acab, el sexto rey de Israel, ha sucumbido a la influencia de su esposa Jezabel, una princesa fenicia ferviente, adoradora de Baal. Jezabel no solo trae consigo sus creencias, sino que también impone su religión en la corte y en el pueblo. Bajo su reinado, la idolatría se instala en el corazón del pueblo elegido, corrompiendo sus costumbres y alejándolos del Dios de sus padres. Las prácticas paganas se vuelven comunes, y la influencia de Baal se extiende como una sombra oscura sobre la nación. Altares dedicados a Baal se erigen por todo el territorio, y sus sacerdotes, numerosos y poderosos, gozan de la protección de la corona. Estos altares no son solo lugares de culto, sino también centros de poder político y social. La adoración a Yahvé, el único Dios verdadero, es relegada a un segundo plano, practicada en secreto por unos pocos fieles que se resisten a la apostasía generalizada. La situación es crítica, y estos fieles enfrentan persecución y peligro constante. La adoración a Baal no es un mero cambio de deidad, representa la negación de los valores morales y espirituales del pacto de Dios con su pueblo. Este cambio trae consigo una ruptura profunda con las tradiciones y enseñanzas que han guiado a Israel desde tiempos antiguos. Baal, asociado con la fertilidad, la lluvia y la tormenta, es un dios caprichoso y cruel, cuyas exigencias incluyen sacrificios humanos. Estas prácticas horribles y sangrientas contrastan fuertemente con las enseñanzas de Yahvé, que valora la vida y la justicia. Su culto está ligado a prácticas licenciosas y a la degradación moral, lo que ha sumido al reino en una profunda crisis de identidad y de fe. La corrupción y la decadencia se extienden, afectando todos los aspectos de la vida en Israel. El pueblo, seducido por el materialismo y el hedonismo, parece haber olvidado las promesas de Dios y las consecuencias de su desobediencia. La búsqueda de placeres inmediatos y riquezas materiales ha nublado su juicio, llevándolos por un camino de autodestrucción y alejamiento de su herencia espiritual. En este contexto de oscuridad moral y espiritual, irrumpe Elías como un rayo en medio de la tormenta. Su nombre, que significa Yahvé es mi Dios, es toda una declaración de principios. Vive Yahvé, Dios de Israel, a quien sirvo, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. La sequía, para un pueblo que dependía de la agricultura, era una amenaza terrible. Elías, con su anuncio, desafía directamente la autoridad de Acab y de Jezabel y pone en evidencia la impotencia de Baal, supuesto dios de la lluvia. La confrontación es total. El profeta de Yahvé contra los profetas de Baal, la fe verdadera contra la idolatría, la obediencia a Dios contra la corrupción moral. La tensión alcanza su punto culminante en el Monte Carmelo. Elías reta a los profetas de Baal a un duelo singular, 2 altares, uno para Baal y otro para Yahvé. Invocad el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Yahvé.
El Dios que responda por medio de fuego, ese sea Dios. Los profetas de Baal, en un despliegue histriónico, danzan, gritan y se autoflagelan, implorando a su Dios que envíe fuego. Pero el cielo permanece impasible. Llega el turno de Elías. Con serenidad, repara el altar de Yahvé, coloca la ofrenda y ordena que se empape todo con agua. Entonces, eleva una oración sencilla pero llena de fe. Respóndeme, Yahvé, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, Yahvé, eres Dios. Y el fuego de Yahvé desciende del cielo, consumiendo el holocausto, la leña, las piedras, e incluso el agua del foso. La multitud, atónita, reconoce el poder del Dios de Israel y grita al unísono: multitud, Yahvé es Dios, Yahvé es Dios. La victoria de Elías es total. Los profetas de Baal son desenmascarados y ejecutados, y la lluvia vuelve a caer sobre la tierra sedienta. Pero la alegría del triunfo es efímera. Jezabel, enfurecida, jura vengarse de Elías. Atemorizado, el profeta huye al desierto, presa de la duda y el desaliento. Se siente solo, perseguido, y cae en una profunda crisis de fe. ¿De qué ha servido mi lucha si la maldad sigue campando a sus anchas? En el desierto, Dios se revela a Elías no en la tormenta, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un silbo apacible y delicado. Es una lección fundamental. Dios no siempre se manifiesta en lo grandioso y espectacular, sino en la quietud de la conciencia, en la suave brisa que nos invita a escuchar su voz. Dios renueva mi fe, y me encomienda nuevas misiones. Debo ungir a Hazael como rey de Siria, a Jehú como rey de Israel, y a Eliseo como mi sucesor. Elías, fortalecido en la fe, retoma su labor profética, llevando consigo la certeza de que Dios está con él, aunque a veces su presencia se manifieste de forma inesperada. Eliseo, heredero del manto profético. La historia de Elías no termina con su muerte, sino que se prolonga en la figura de su discípulo Eliseo. Eliseo, consciente de mi fin cercano, te elijo como heredero de mi ministerio. Te transmito mi manto, símbolo de la autoridad profética, y te instruyo en los caminos de Dios. Eliseo, con la doble porción del espíritu de Elías, continúa la lucha contra la idolatría y realiza numerosos milagros, demostrando así que la obra de Dios no se detiene, sino que se transmite de generación en generación. El legado de Elías, fe y resistencia. Elías es un personaje incómodo, un profeta que no se casa con nadie, que desafía a los poderosos y que llama al arrepentimiento sin medias tintas. Su vida y su obra nos interpelan aún hoy, recordándonos que la fe no es un camino fácil, sino una lucha constante contra la injusticia, la idolatría y la comodidad. Elías nos enseña que la fe verdadera exige valentía para enfrentarse a la corriente, para denunciar lo que está mal y para defender la verdad, aunque eso nos cueste el rechazo, la persecución o incluso la muerte. Nos recuerda que Dios no está ausente, sino que se manifiesta de formas misteriosas, a veces sutiles, pero siempre presentes para aquellos que tienen oídos para oír y ojos para ver. Elías, en el Nuevo Testamento, precursor y testigo. La figura de Elías trasciende el Antiguo Testamento y se proyecta con fuerza en el Nuevo. Juan el Bautista, con su vestimenta de piel de camello y su mensaje de arrepentimiento, es considerado el Elías que había de venir, el precursor que prepararía el camino para la llegada del Mesías. En el monte de la Transfiguración, Elías aparece junto a Moisés, conversando con Jesús sobre su próxima muerte en Jerusalén. Su presencia en este episodio crucial de la vida de Jesús subraya la continuidad entre la antigua y la nueva alianza, y la importancia de la ley y los profetas como fundamento de la fe cristiana. La trascendencia de Elías, inspiración para el creyente. La historia de Elías no es un relato del pasado, sino una llamada a la acción en el presente. Nos impulsa a actuar con la misma pasión y determinación que él mostró. Nos invita a reflexionar sobre nuestra propia fe, a examinar nuestras creencias y a fortalecer nuestra relación con Dios. A preguntarnos si estamos dispuestos a luchar por lo que creemos, a defender nuestros valores y principios con valentía. A ser fieles a Dios en un mundo que a menudo nos tienta con otros dioses, con distracciones y falsas promesas. Elías, el profeta del fuego y la fe, nos muestra que la verdadera fe es ardiente y transformadora. Nos recuerda que Dios sigue buscando hombres y mujeres valientes, dispuestos a enfrentar desafíos y adversidades.
dispuestos a ser luz en medio de la oscuridad, a iluminar el camino para otros, voz que clama en el desierto, que proclama la verdad sin temor, testigos de la verdad en un mundo sediento de esperanza, llevando el mensaje de Dios a todos los rincones. Su ejemplo nos anima a no desfallecer, a seguir adelante a pesar de las dificultades, a mantener viva la llama de la fe, a protegerla y nutrirla cada día, a confiar en que, aunque a veces no lo veamos, Dios está con nosotros, guiándonos y protegiéndonos. Dios está con nosotros, siempre, en cada paso de nuestro camino, brindándonos consuelo y fortaleza.